este momento de desprendimiento de retina. Es fundamental recordar que el desprendimiento de retina en definitiva es la separación del neuroepitelio del epitelio pigmentario de la retina. Este espacio suele ser virtual, pero por situaciones propias de patologías se va a convertir en real. Y es así que tenemos una clasificación del desprendimiento de retina, que es desprendimiento seroso, cuando hay líquido por alguna causa que dañó la bomba metabólica o barrera hematorretiniana externa, que es el epitelio pigmentario de la retina. Y también tenemos un desprendimiento de retina regmatógeno, en donde existe una solución de continuidad o un agujero en la retina, y un desprendimiento de retina traccional, en donde, como su nombre lo indica, hay una tracción de la superficie de la retina, que puede ser, por ejemplo, por una proliferación fibrovascular típica de la retinopatía diabética. Entonces, regmatógeno cuando hay un agujero de continuidad. Es importante que esta clase esté perfectamente grabada, que ustedes tengan acceso a la clase para que no tengan problemas en el examen. Los repasos sirven justamente para que puedan ustedes ubicarse de mejor manera en la materia y no fallen en los exámenes, porque los exámenes son parte de la nota. Entonces, por favor, veo que solamente están 14 personas. Necesito que se conecten todos. Juan, te vas a encargar de la lista de las personas. Voy a ver qué personas no están presentes en la clase. En definitiva, entonces, Ya tomé captura de los asistentes. perfecto. En definitiva, entonces, y eso es para que no vuelvan a fallar en el examen, porque hay personas que han fallado justamente por esa situación. En el desprendimiento de retina regmatógeno vemos que existe una solución de continuidad y hay líquido que se va a ubicar entre el epitelio nervioso, que es desde la retina, y el epitelio pigmentario subyacente. El desprendimiento de retina traccional, como vemos, hay membranas de proliferación fibrovascular que van a traccionar la retina desprendiéndola, típica de problemas de, por ejemplo, isquemia como la retinopatía diabética. Sin embargo, hay otras enfermedades con una obstrucción vascular que puede provocar estas proliferaciones vasculares que se van a organizar en verdaderas membranas que traccionan y desprenden la retina. Asimismo, tenemos un desprendimiento de retina seroso, que es de este inferior, en donde no hay una solución de continuidad, no hay membranas de proliferación, sin embargo, hay líquido debajo de la retina. ¿Por qué? Porque fallado la bomba metabólica. La bomba metabólica es el epitelio pigmentario de la retina. Ya vamos a ver en qué patologías puede ocurrir esto. Y finalmente, un desprendimiento de retina mixto, en donde hay tracción, y al existir tracción pueden haber orificios que se conviertan en desprendimientos regmatógenos, siendo este una clasificación mixta del mismo. Nuevamente, el desprendimiento de retina, en este caso seroso, es la separación de la retina nerviosa neurosensorial del epitelio pigmentario de la retina, porque se acumula líquido. Puede ser un proceso inflamatorio, una vasculitis o una hipertensión arterial, en donde es tanta la actividad vascular que se vence esta barrera. Ya no puede el epitelio pigmentario de la retina realizar su función de bomba metabólica normal, le vence y el líquido va a acumularse en esta zona.
separando el epitelio pigmentario del epitelio neurosensorial suprayacente. No puede eliminarse, no existe esta competencia y se va a acumular. Vemos que hay múltiples etiologías inflamatorias, estoy hablando de las vasculíticas autoinmunes, pero también pueden ser tumorales. Por ejemplo, viene una persona con una neoplasia en X lugar y en el fondo de ojo usted encuentra una elevación como una bula, una bolsa detrás en el polo posterior del ojo y no hay una solución de continuidad. Puede ser una metástasis que está provocando esta tumoración, acúmulo de líquido. Esta localización va a darnos una bula, como les decía, va a disminuir la visión y el segmento anterior puede estar perfectamente normal o presentar aparentemente alteraciones inflamatorias, puede existir, si es que es un proceso crónico o si hay un proceso infeccioso que también podría darnos un desprendimiento de retina seroso. Y como está ocupando el líquido un tercer espacio, la presión intraocular no va a estar alta. ¿Qué exámenes podemos utilizar para diagnosticar? Evidentemente que el fondo de ojo nos va a ayudar a dilucidar el tipo de desprendimiento. Es importante cuando nosotros lo tenemos esta sospecha, podríamos además valernos de otro tipo de método diagnóstico, una tomografía óptica coherente, si no es esta separación tan evidente. Con la tomografía óptica coherente podemos ver la cantidad de líquido que está detenida en ese espacio y nos puede también hacer sospechar la etiología de ese desprendimiento de retina seroso. Obviamente, si tenemos una catarata o una hemorragia vítrea y no permite llegar a la parte posterior, podríamos realizar una ecografía para tratar de visualizar este tercer espacio. Si es que encontramos una tumoración a nivel de la órbita, evidentemente una tomografía axial y coronal de órbitas nos va a ayudar a ver las características de este proceso que esté ocurriendo en esta zona. Hay una enfermedad, una vasculitis, que puede presentarse en un ojo. El ojo contralateral no tiene problema. El niño tiene alrededor de 10 años de edad, en pacientes pediátricos, y puede confundirse con una neoplasia o con algún tipo de uveitis que no sea autoinmune. Esto es típico de pacientes pediátricos de 10 años y es unilateral. Este otro proceso, en cambio, vemos cómo se ha ubicado el líquido en el espacio virtual que ahora se ha tornado real. Aquí tenemos el epitelio pigmentario de la retina, este es el epitelio nervioso, y vemos que se ha alterado el transporte desde la coroides se acumula el líquido y esto ocurre en pacientes que son triple adrenérgicos, son la personalidad triple A, que son muy ansiosos, hiperactivos, estresados. No es infrecuente ahora con tanto trauma que vive el ser humano, con tantas situaciones que está viviendo en la actualidad, este estrés, pérdida de trabajo, inseguridad, la pandemia, etcétera. Todo esto en un adulto joven puede ocasionar que se rompan, se abran, en otras palabras, las represas, porque las catecolaminas están actuando en esta zona y se acumula el líquido justo en la parte central de la mácula, en la fóvea. Este líquido acumulado tiende a disminuir cuando la persona controla su situación de estrés o ansiedad. A veces necesitamos tratamiento coadyuvante, pero la base fundamental del tratamiento para que ese líquido se reabsorba y vuelva a funcionar esta bomba metabólica
es el control de la ansiedad, porque las catecolaminas van a estar controladas de mejor manera y estos como represas se cierran, ¿sí? Si a estos pacientes les colocamos o les damos corticoide, esto empeora el cuadro. Quiere decir, doctores, que no todo edema macular, porque este es un tipo de edema macular, pero por un desprendimiento de retina seroso que se llama coroidiopatía serosa central, no todo edema macular irá bien con los corticoides que, no olviden, en las uveitis que mencionamos, deben emplearse y en forma agresiva siempre y cuando no sea un problema infeccioso. Las enfermedades autoinmunes pueden asociarse con vasculitis, escleritis, también van a romper estas barreras y el líquido puede acumularse. Y es típico en las personas que tienen crisis hipertensivas, básicamente las personas con eclampsia, preeclampsia, que tienen esas crisis terribles de hipertensión, pueden presentar disminución de la visión y en el fondo de ojo usted ve que se ha perdido el brillo de la fobia, no está la depresión foviolar y aparece si le hacemos una tomografía óptica, líquido en este espacio que se ha tornado real, ya no es virtual y esto obviamente es porque es tanta la presión arterial descompensada que la corocapilaris manda líquido que no puede manejar en forma correcta, está vencido la función del epitelio pigmentario de la retina, dándonos este desprendimiento de retina seroso. ¿Cuál será el tratamiento? Control del problema básico, que es en este caso la hipertensión arterial. Muy bien. El desprendimiento de retina reumatógeno tiene el mismo concepto. Hay líquido en el espacio que se ha tornado real. Pero esto ocurre porque hay un agujero, una solución de continuidad a través del que va a presentarse líquido en este espacio. Puede ocurrir en personas miopes, ya vamos a ver la razón, porque las miopes puede con más frecuencia presentarse. También puede ser bilateral, secundario a trauma y secundario a pseudofaquia. Las personas que han sido operadas de catarata también pueden tenerlo. ¿Por qué? Porque básicamente el gel vítreo va a licuefactarse, es decir, se va a hacer más aguado, en otras palabras, para entenderlo en un lenguaje sencillo. Y no olviden que el gel vítreo está adherido a las paredes de la retina. Está muy bien adherido en toda la periferia a nivel de la base vítrea, adherido a nivel del nervio óptico, de los vasos de la retina y también en la fobia. Por eso estoy hablando de, por ejemplo, un trauma. En un trauma se mueve la gelatina vítrea y va a desprenderse de las paredes de la retina. Podemos tener exactamente igual que si colocamos un esparadrapo sobre la pared y al retirarlo, en el esparadrapo puede venir un pedazo de pintura, es exactamente igual que, por ejemplo, en un trauma se desprende de la pared por el movimiento importante de inercia de este gel vítreo y puede tener un pedazo de retina. Esto va a provocar obviamente un agujero en la retina y a través de ese agujero va a entrar el líquido y le va a desprender. En un trauma podemos tener un agujero a nivel de la fobia, en donde está sumamente adherido. Podemos tener una hemorragia vítrea porque ya habíamos mencionado que el vítreo está perfectamente adherido a los vasos de la retina, o una diálisis, es decir, un desprendimiento de un sector periférico importante de la retina que se levanta. Y en los traumas esto suele ser más frecuente a nivel nasal superior. Ahora, en el caso de un adulto mayor o una persona miope, estos individuos tienen más tendencia a que el gel vítreo se licuefacte. Va en todo caso a haber una sinérisis vítrea, quiere decir que se va a tornar más licuefacto y va a
desprenderse de las paredes, se cae. Al hacerlo puede haber, evidentemente, hay un desprendimiento de vitrio posterior y puede traer un segmento de retina. Entonces es muy importante que en las personas que presentan miodesopsias o fotopsias, en otras palabras, las miodesopsias, el paciente puede venir y decir, estoy viendo mosquitas que vuelan o gusanitos o unos puntitos extraños. Significa que se ha desprendido el vitrio, se ha licuefactado y puede presentar las lesiones que estoy mencionando. Es fundamental los 3 primeros meses en que ocurrió este evento, realizar un fondo de ojo porque podría presentar lesiones que necesitarían tratamiento. Y vamos a ver qué tratamiento. Si es que no se presentó en este tiempo alguna lesión, después de los 3 meses pasa el peligro porque si hubiera, en el supuesto no consentido, ocurrido algún evento de una lesión en la retina, suele cicatrizarse per se y ya no necesitamos tratamiento. En el caso de personas con cirugía de catarata, nosotros retiramos el cristalino. Recuerden que el cristalino ocupa un espacio. Independientemente de la técnica, por más perfecta de mínima incisión que sea la cirugía de catarata, toda la retina toda la retina se está levantando porque hay un líquido que está ocupando un espacio que antes era virtual y se convierte en real. Ese gráfico nos da la pauta de cómo se realiza el desprendimiento de retina. Ya les había mencionado en las personas miopes, también en las personas en donde son pseudopacos y la cápsula posterior se opaca, podemos realizar un procedimiento de láser en donde no es cirugía, sino con una energía térmica. Vamos a limpiar la cápsula posterior opaca y al hacerlo estamos, en otras palabras, retirando tejido. Estamos limpiando tejido y ya no existe esa zona de cápsula posterior y eso también puede darnos problemas a nivel del vitrio, un desplazamiento y desprendimiento de retina. Por eso si tenemos una cápsula opaca posterior a cirugía, obviamente podemos realizar este procedimiento de preferencia después de 6 meses al menos de operado el paciente y con mucho cuidado. Ya les había mencionado las fotopsias, las miodesopsias y también si evidentemente la visión disminuye como una cortina que cae, estamos frente probablemente a un desprendimiento de retina. En el examen físico no necesariamente en el segmento anterior hay problemas, hay lesiones que nos indiquen inflamación. En esta imagen ustedes pueden apreciar, estos se llaman precipitados queráticos. Recuerdan que son células inflamatorias en el endotelio de la córnea. Estos están indicando que existe una uveitis, una inflamación de la uvea, y puede ser si es que hubo desprendimiento de retina, claro, pero si esto es crónico, es antiguo, puede manifestarse alteraciones a nivel del segmento anterior. Cuando es agudo, a menos que sea de otro tipo, infeccioso, inflamatorio, estamos vasculítico, estamos indicando que puede darse signos de inflamación en el segmento anterior. La presión intraocular está disminuida, alteraciones en el reflejo pupilar, justamente por todo el contexto que estamos indicando. Debe hacerse un buen fondo de ojo con una dilatación de los dos ojos. Siempre hay que comparar. Viene con disminución de un ojo y no quiere que le examine el otro. No, tiene que examinarse los dos ojos para comparar. Y de pronto en el ojo contralateral que no tiene sintomatología podríamos encontrar lesiones.
es fundamental realizar un buen examen con una oftalmoscopía indirecta. La oftalmoscopía directa no sirve porque no estamos viendo la periferia, pero el examen con el lente de panfondo o el lente de Goldman nos va a ayudar. Además, vemos en el fondo de ojo, obviamente los pliegues del desprendimiento de la elevación de la retina, si existe proliferación fibrovascular, una lesión de continuidad, como en este caso un agujero, que está explicando el acúmulo de líquido detrás, y los pliegues nos están indicando si existe cronicidad, involucro de la mácula, porque si la mácula, parte central, la fobia, no está involucrada todavía en el desprendimiento de retina, esto se torna en una urgencia para evitar que se desprenda el epitelio de la mácula, el epitelio neurosensorial macular, y esto compromete el pronóstico visual. Tenemos que ver la localización y la extensión del desprendimiento. Aquí tenemos unos pliegues fijos, el desprendimiento es inferior, y por esa razón todavía la retina superior no está desprendida, pero aquí ya hay involucro macular, un agujero gigante. Si es que hay pliegues estrellados, implican proliferación vitreoretiniana, y esto nos habla de una cicatrización ya importante y un pronóstico visual malo. La proliferación vitreoretiniana es diferente de la proliferación fibrosa y vascular de enfermedades isquémicas, por ejemplo, la retinopatía diabética, obstrucciones vasculares. En cambio, en el desprendimiento de retina existe una proliferación vitreo, es del vitrio y de la retina, que no necesariamente va a involucrar un componente vascular, y que al empeorar va a tornar difícil el pronóstico. Hay varios grados. Aquí tenemos un gráfico en donde vamos a dibujar la extensión del desprendimiento, varios ejemplos, la clasificación, y básicamente vamos a hablar este momento de la cirugía. En la cirugía tenemos que sellar, aquí está sellándose con, este es un ejemplo de crioterapia, estamos haciendo una alteración térmica a nivel de la esclera alrededor de el desgarro para cicatrizarlo. Y además podemos dar fotocoagulación a través de un lente especial para cicatrizar el desgarro antes de que se desprenda, porque si hay líquido detrás, no va el láser a lograr realizar una cicatriz y no vamos a conseguir mejorar absolutamente nada. Esto se tornará en quirúrgico. ¿Cómo se realiza la cirugía? El paciente tiene que levantarse toda la conjuntiva, se coloca una banda, esta es una banda de silicón, debajo de los músculos extraoculares para empujar de fuera hacia adentro la retina, realizando una indentación sobre la lesión para tratar de juntarlo al centro del globo ocular, las paredes de la retina. Evidentemente hay que eliminar el líquido que se ha presentado a través de un orificio por una zona escleral. Se logra drenar el líquido subretiniano y se ha conseguido la cirugía de corrección del desprendimiento de retina. Esto se llama cerclaje. Esto debe asociarse a un tamponade. En este caso, como no estamos haciendo vitrectomía, se colocará gas, hexafluoruro de azufre, por ejemplo, a través de una inyección por la pars plana, la periferia de la retina, para que este tamponado, este gas, lo que hace es del centro del ojo hacia las paredes externas, empujar la retina para lograr aplicarla, ¿sí? Tenemos el ejemplo de cómo vemos el fondo de ojo, en donde está el cerclaje, esta elevación que ustedes ven, es la banda que está empujando de fuera hacia adentro la retina y aplicando. Aquí ya no hay líquido, aquí está ya aplicada la retina. Tenemos asimismo que en ciertos casos en donde hay una proliferación vitreoretiniana importante, ya no es suficiente este cerclaje o son agujeros múltiples que no pueden ser sellados de esta manera, tendrá que hacerse una vitrectomía, en donde se ingresa al ojo a través de 3 puertos. El uno es con irrigación continua, los otros 2 puertos sirven para iluminar la parte interna del globo ocular, el otro puerto entra con una
especie de tijera que se llama vitrector. Con el vitrector se va con una cuchilla especial a cortar muchas veces el vitrio y para ir absorbiéndolo, porque si solamente absorbiéramos el vitrio, desafortunadamente vendría la retina, porque recuerden que el vitrio está adherido a las paredes de la retina, entonces tenemos que ir cortando el vitrio y aspirándolo y reemplazándolo por esta solución. Una vez que hemos realizado la vitrectomía, que también puede ir asociada al cerclaje del que les había mencionado en un inicio, podemos colocar o gas dentro del globo ocular o un tamponade que se llama aceite de silicón, que tendrá que retirarse en otro tiempo quirúrgico, diferente del gas. El gas se reabsorbe después de unas semanas. En cambio, el silicón tiene que en otro tiempo quirúrgico retirarse y va a cumplir la misma función, empujar las paredes de la retina, pero en este caso del centro hacia la periferia. Tenemos dos formas de trabajar para aplicar la retina desprendida. Aquí vemos cómo hay una interfase, aquí hay gas, esto es gas que por gravedad se ha elevado y está empujando la retina justo en la zona en donde está el desgarro, tratando de aplicarlo. Cada técnica quirúrgica tiene su indicación. Pueden darnos cataratas, hipertensión ocular, entre otros problemas que deberán ser manejados por el cirujano a medida que se presenten. Este es otro ejemplo de vitrectomía, en donde estamos aspirando el gel vitrio, reemplazándolo primero por un líquido, una solución salina balanceada, y luego esto debe ser reemplazado definitivamente, porque si no tenemos un tamponade que empuje la retina desde la parte interna hacia afuera, el líquido, la solución balanceada, no va a ser suficiente y se va nuevamente a desprender la retina. Otro ejemplo, y cada indicación es diferente. Si tenemos múltiples desgarros, si hay una proliferación vitreoretiniana importante, allí estará indicada la vitrectomía. Si es un agujero sencillo, el cerclaje será suficiente. Y siempre debemos dar fotocoagulación. La fotocoagulación va a cicatrizar la zona de la retina lesionada. Miren, allí hay una cicatrización con este ejemplo en donde está el láser dándonos esa cicatriz. Muy bien, veo que ya se va a terminar el tiempo de esta charla. Vamos a continuar con un nuevo tema en un nuevo Zoom. Gracias. Ya, Doc, ya les envío el nuevo link. Luego hablaremos de retinopatía diabética y retinopatía del prematuro. El trauma ocular en niños es el inicio de esta charla. Sí se está viendo la imagen, espero, ¿no? ¿Se ve? Sí, Doc. Sí, Doc, sí se ve. Muy bien. Entonces, el trauma ocular en niños desafortunadamente ocurre con cierta frecuencia. Específicamente puede presentarse como un maltrato, ¿sí? O accidentes y demás, siendo mayor en el 70% de los casos en hombres y fuera del hogar en un 65%. Existen varias formas de trauma. Vamos a hablar en este punto de el trauma por quemadura química. El trauma por quemadura química se provoca ya sea por álcalis o por ácidos y puede ser leve, moderado o severo, dándonos un defecto epitelial. Aquí hay una falla, esto se denomina leucoma. Este es un leucoma, la opacidad de la córnea. La conjuntiva puede estar hiperémica, tenemos en párpados quemaduras de primero, segundo, tercer grado. Aquí vemos cómo hay una desepitelización de la córnea, por eso toma este colorante, es una zona sin epitelio. Y podríamos pensar que aquí, que no hay hiperemia, está con mejor pronóstico este globo ocular que ha sufrido una quemadura por
perdón, o álcali. Sin embargo, no. Este tiene un pésimo pronóstico porque la zona avascular es necrótica, es isquémica. Entonces, el tratamiento es emergente. Es importante recordar que los ácidos o los álcalis provocan quemaduras. Ejemplo de ácido, ácido sulfúrico, por ejemplo. Ejemplo de álcali, cal, cemento. De los dos traumas que van a provocar lesiones, de los dos tipos de químico que van a provocar lesiones importantes, el ácido va a precipitar, una vez que ha entrado en contacto con el tejido, va a precipitar a las proteínas, dándonos una especie de barrera. Ya está hecho el daño al tejido y no más. El álcali, sin embargo, mientras esté en contacto con el tejido, va a continuar horadando el tejido. Por eso es muy importante cuando tenemos sospecha de quemadura por álcali, vertir el fornix palpebral. Tenemos que darle la vuelta al párpado y buscar restos, partículas de álcali, cal o cemento, porque mientras esta partícula esté en contacto con la superficie ocular, va a continuar horadando, quemando el tejido, lesionándolo y perforándolo. Así que sí les están admitiendo a las personas que... Doc, es que para compartir le habilitamos que usted pueda ser anfitrión, Dígame. entonces, Doc, si es que puede habilitar a los chicos para que entren, ¿les puede admitir, A Doc, por ver, favor? déjame ver dónde, en participantes creo que es invitar. Sí, sí, y ahí Invitar. está admitir, admitir. No me dice nada de admitir. Ahí va participantes y ahí Admitir aparece a nuestro. todos. Ya está. Exacto. Ya les admití a todos. Gracias, Doc. ¿Sí? Gracias, Ok. Doc. Bien. Entonces, sí se está grabando, ¿no? Pregunto, ¿está grabándose? Sí, Sí, Doc, Doc, se se está está grabando. grabando. Gracias. Entonces, en cualquier caso, es fundamental realizar un tratamiento emergente. Si no estoy en un centro de salud, no tengo el centro de salud a la mano, y estoy en un lugar en donde acaba de suceder el evento, aun cuando sea con agua corriente, debo llevar al paciente, abrir el agua corriente y lavar profusamente la superficie que ha sido expuesta. Eso es básico. Recuerden al inicio, cuando hablaba yo de farmacología, les explicaba que el anestésico local, tópico, puede perfectamente consistir en la lidocaína. Tomamos la lidocaína, le colocamos una gota en la superficie del ojo y esta va a tener un modo de acción inmediato por alrededor de unos 20 minutos. Es similar al colirio anestésico propio de oftalmólogos. Entonces, una vez que tengo ya la instilación del anestésico lidocaína, si no tengo otra situación, voy a evertir el párpado y con un hisopo, aun cuando no esté con la lámpara de hendidura, con un hisopo, limpiar toda la superficie, los fondos de saco, para retirar cualquier partícula, en el caso de álcali, que se haya quedado escondida allí, porque si no va a seguir horadando la superficie y quemándola. En el caso del ácido, también el lavado profuso inmediatamente de provocado, esto es fundamental. Si no tengo solución salina, utilizaré agua corriente. Eso no es importante, lo importante es lavar. Puedo utilizar un anestésico local, como ya les mencioné, para hacer un mejor trabajo, para que el paciente colabore de mejor manera. Si no tengo anestésico local, no importa. Tengo que abrir forzadamente el párpado y el ojo, ¿no? La hendidura palpebral, y hacer el lavado profuso. La remoción de partículas es básica. Puedo colocar un antibiótico tópico si lo tengo a mano. Si no, simplemente ocluyo el ojo para que no haya dolor
y tengo que remitir al paciente al oftalmólogo. No olviden, doctores, y esto para su práctica diaria, siempre que tienen una emergencia, por ejemplo, llega un politraumatizado, obviamente puede necesitar entrar a quirófano, será nada por oral, analgesiarlo es básico porque la persona se puede chocar por el dolor. Y para esto pueden utilizar analgésicos parenterales, una INE, por ejemplo, se me ocurre. Pero es básico analgesiarle al paciente. No lo olviden. En la emergencia eso es fundamental porque hay shocks por dolor. El trauma asimismo puede ser cerrado, contuso, concuso o lacerante. En este caso, hay un golpe con un objeto romo en donde no hay solución de continuidad y puede darnos serios problemas. Por ejemplo, aquí hay una desinserción del iris, hay un coágulo a nivel de la cámara anterior. Este coágulo puede tapar el trabéculum y darnos hipertensión ocular, porque obviamente que la sangre es más densa que el humor acuoso y no va a lograr liberarse a través del ángulo de filtración iridocorneal y va a haber hipertensión ocular y glaucoma secundario. El tratamiento puede necesitar ser quirúrgico, drenando este coágulo, porque después de los 8 días también la sangre puede tatuar el endotelio de la córnea y cambiar la transparencia de la misma. Y puede asimismo ser necesario, si existe hipertensión ocular, drenarlo. Evidentemente, si persiste la hipertensión, porque puede existir la presencia de células fantasmas, ya se logró reabsorber la sangre, pero quedaron células fantasmas de esta descomposición de los glóbulos rojos, vamos a tener la necesidad de abocar, realizar una cirugía. En este caso se ha realizado una iridectomía, se cortó un segmento de iris para que el humor acuoso, que no puede pasar a través de la pupila que está sellada, logre hacerlo a través de esta periferia y que logre circular el humor acuoso desde la parte posterior. Recuerden que se formaba detrás de los procesos ciliares para que vaya a la cámara anterior y logre en esta zona filtrarse a través de ángulo de filtración iridocorneal. Obviamente no debemos dar antiplaquetarios porque vamos a continuar con la hemorragia. Analgésico siempre, porque podría estar con hipertensión ocular, el mismo dolor del trauma, y referirlo. En este otro ejemplo, este paciente va a tener severamente comprometida su visión porque aunque no hay solución de continuidad, no hay un trauma penetrante, el trauma contuso ha dañado tan terriblemente el ojo que le ha dejado una cicatriz en la parte central. Y acá tenemos otra cicatriz en donde probablemente haya sección de las papilomacular. Quiere decir que no va a haber visión, porque va a estar seccionada la zona que recoge las fibras nerviosas y los lleva a través del nervio al cerebro. Entonces aquí la visión va a estar abolida. Aquí tenemos un desprendimiento de retina que puede ser gracias a este trauma contuso. Es básico, doctores, cuando estén en emergencia y tengan un trauma facial, un trauma ocular, en donde no se puede realizar ni siquiera el reflejo pupilar, porque está con una ptosis, con un edema palpebral importante, no se puede abrir por el compromiso inflamatorio terrible. Es básico, doctores, realizar una tomografía axial y coronal de órbitas, porque el hecho de que yo no pueda valorar mi agudeza visual ni fondo de ojo me exime de la responsabilidad de no haber hecho este examen. Miren, en este ejemplo hay sangre. Esta sangre está en la zona retrovulvar, ¿sí? Y está aplastando, ¿qué cosa? El nervio,
Si le aplasta el nervio, va a haber isquemia y muerte, atrofia óptica. Si tengo un componente que esté ocupando un espacio, que está desplazando el nervio, comprimiéndolo, en este caso un hematoma retrovulvar, y no hago un drenaje quirúrgico dentro de las 6 primeras horas, voy a tener ceguera. Y esto es para que no lo olviden cuando tengo un trauma facial, en donde están comprometidos los dos ojos. Obviamente tendré que hacer los cortes en el examen tomográfico para que le vea el maxilofacial, pero también voy a pensar no solamente en la reparación ósea, sino que puede existir, aparte de un fragmento óseo que esté desplazando el nervio, sangre. Y la sangre me puede dar isquemia y atrofia óptica si no actúo de inmediato. Y peor si es binocular. Las fracturas que involucran toda la parte anterior del rostro, la parte superior, las fracturas Lefort. Y estos traumas, accidentes de tránsito, usualmente motociclistas, no son infrecuentes. Inmediatamente tomografía axial y coronal de órbitas para buscar estas lesiones y salvar la visión. Tenemos un corte, una imagen de una órbita que tiene la pared superior, media, inferior y temporal. De todas las paredes, la más frágil es el piso, que es una lámina papirácea. Si tengo un trauma contuso, suele el piso estallar. Y tengo también, en este ejemplo, una fractura a nivel del hueso temporal. La pared más fuerte de la órbita es la pared temporal, pero aquí ha sido tan brutal el trauma que ha fracturado, desplazado este segmento óseo y aquí está dando un desplazamiento, una compresión a nivel del nervio óptico. Tengo que entrar y esto es una urgencia quirúrgica. Si tengo una fractura a nivel de las células, celdillas dermoidales, es posible que tenga una crepitancia subcutánea, un enfisema subcutáneo, y estoy pensando que hay compromiso de los senos paranasales. Y este ejemplo es una abulsión del nervio óptico. Miren cómo fue tan brutal el trauma que se arrancó el nervio óptico. Este gráfico muestra que el paciente está con una supraversión, está con la mirada dirigida hacia el cenit. Pero en esta excursión del globo se detiene en posición primaria, no logra elevarse. Aquí hay abolición de la supraversión del ojo izquierdo, la supraducción izquierda. ¿Y por qué? Porque hay atrapamiento, una fractura. ¿Recuerdan lo que les mencionaba del trauma contuso? Es frecuente que se fracture el piso, que es una lámina papirácea, y el contenido de la órbita, la grasa periorbitaria, que está en relación con los músculos extraoculares, va a estar atrapada a nivel del seno maxilar. Este paciente va a necesitar una cirugía de urgencia por varias razones. Es fundamental recordar, mañana yo tengo una cirugía de estrabismo. Las personas, si es que logran llegar a esa cirugía, van a escuchar que yo le diré al anestesiólogo, el paciente está bajo anestesia general, y pese a eso yo le digo al anestesiólogo: doctor, voy a tomar el músculo extraocular, voy a tomar el músculo. Le aviso, porque inmediatamente cuando yo tomo el músculo en el que voy a trabajar en la cirugía, el paciente va a tener disminución de la frecuencia cardíaca, va a bradicardizarse. Está frente a un reflejo vasovagal, que puede, si es que el paciente no está debidamente preparado a través del anestesiólogo con atropina, esta bradicardia puede terminar en
paro y muerte. Si es que tomo el músculo y empieza a bajar la frecuencia, el anestesiólogo me dirá, pare, mientras le atropiniza para que yo pueda continuar con la cirugía. Y a una vez atropinizado, por más que traccione el músculo, ya no voy a tener bradicardia, ni paro. Este concepto es importante aplicarlo en este ejemplo, en donde tengo atrapamiento de la grasa, tracción del músculo, por eso el ojo no puede elevarse, y en ciertas posiciones puedo tener tracción muscular y me puedo bradicardizar y parar. Por eso es importante a estos pacientes operarlos prontamente. ¿Qué se hace en este tipo de cirugía? Va a repararse el piso, se va a colocar una lámina especial a nivel del piso para todo el contenido de la órbita, restituirlo a su lugar. También, desafortunadamente, estamos viendo ahora en la consulta los pacientes pediátricos llegan con desnutrición. Hace mucho tiempo yo no veía desnutrición tan frecuente como ahora. La pobreza de nuestro país está, y la migración, que también es pobreza, se está reflejando tristemente en los pacientes que vemos a diario. Hay niños desnutridos terribles. Y esos niños les piden fondo de ojo. ¿Para qué? Porque la desnutrición es una forma de maltrato infantil. Y no necesariamente la falta de alimentación es el único problema del niño. Puede ser que tenga un trauma por maltrato. Y aquí viene el síndrome de maltrato infantil, el Shaken Baby Syndrome, en donde la sacudida del niño puede originar que hayan hemorragias en el polo posterior, una hemorragia a nivel cerebral, una hemorragia subdural con muerte. Por esa razón, en el fondo de ojo se realizará para evidenciar si no existen hemorragias en el polo posterior. Aquí vemos una hemorragia, aquí vemos unas lesiones cicatrizales, ¿sí? Como exudados, en donde ya se está reabsorbiendo la hemorragia. Cuando tenemos esta sacudida, hay hemorragias en todo el polo posterior que nos está corroborando que el paciente fue maltratado con esta sacudida que puede terminar en muerte. Obstrucción de la vena central de la retina o de una rama vascular de la retina. Perdón. A continuación vamos a hablar de cuerpo extraño. Pero en este caso solamente será superficial, que puede ser en cualquier zona, en donde es fundamental cuando tenemos un paciente realizar un buen interrogatorio. Hace no mucho, en la emergencia, alguien recibió un paciente en donde sospechaban que hubo un trauma con una limalla. La limalla ya saben que es un objeto metálico mínimo que se deposita en la superficie del ojo, ¿sí? El paciente fue a la consulta a la semana de haber sido visto en emergencia por alguien, no oftalmólogo. Llega a la consulta porque no mejoraba y que encontramos en la consulta que el ojo estaba lleno de pus con una endophthalmitis, porque el interrogatorio no le fue hecho correctamente, sospechaban que era un cuerpo superficial. El señor había tenido un pinchazo con un alambre, eso es trauma penetrante, hay que tener mucho cuidado en la anamnesis porque usted tiene posibilidades de mala práctica médica por negligencia. Si usted tiene a una persona que estuvo esmerilando y le saltó una partícula o soldando, eso es una limalla que tiene que verificarse en la lámpara de hendidura y realizarse el correcto retiro del cuerpo extraño. Muy diferente si usted está clavando, está martillando para poner, qué sé yo, un clavo en la pared y salta un fragmento de ese clavo que está usted martillando, eso es un posible trauma penetrante, porque la velocidad, la fuerza con la que sale la partícula puede cortar y penetrar el globo, aun cuando usted aparentemente no tenga herida de continuidad. Por eso mucho cuidado y siempre hago la misma pregunta y siempre se caen en el examen. Es muy diferente a alguien que está limando, haciendo soldando, a alguien que está martillando.
la posibilidad de cuerpo extraño intraocular, que es muy diferente de un superficial, es mayor cuando estoy martillando, por obvias razones, ¿ya? Si tengo la sospecha de un cuerpo extraño superficial, tengo también que referirle al oftalmólogo, porque yo puedo hacer daño si no sé realizar correctamente la limpieza de este cuerpo extraño. O si me confundo y tengo un cuerpo extraño intraocular como el que les acabo de decir que ocurrió, que dio como consecuencia una endoftalmitis por mal manejo, debo tener cuidado porque lo más importante en medicina es la premisa de no dañar, no dañar. Si tengo un cuerpo extraño superficial, como en este caso una limalla, esto tiene que hacerse en lámpara de Endura, coloco anestésico, puede ser lidocaína, y con una aguja en el microscopio, que es la lámpara de hendidura, voy a raspar y quitar no solamente este cuerpo extraño, sino la herrumbre que queda en el epitelio. Después de esto, inmediatamente voy a ocluir el ojo y al día siguiente se habrá epitelizado esta zona de epitelio que yo lastimé, vuelve a crecer este epitelio en 24 o 48 horas, por eso se manda, luego de hecho el procedimiento, el ojo ocluido por 24 horas y el día siguiente empieza con antibiótico y lubricante. Es muy diferente de esta limalla que estoy viendo, el ejemplo de un paciente, de un carpintero que está con un clavo y está martillando y sintió que saltó un fragmento de ese clavo al ojo y le lastimó. En ese caso, inmediatamente lo que voy a hacer es ocluir y referir para que el oftalmólogo, con un buen interrogatorio, examine y sospeche que hay un cuerpo extraño intraocular que va a tener manejo quirúrgico. Quirúrgico, diferente de este que se puede resolver en consulta externa. El trauma ocular puede ser penetrante. Miren, aquí hay una solución de continuidad. Este trauma abierto puede ser con ruptura, laceración, con o sin cuerpo extraño intraocular. Si tengo la sospecha de un cuerpo extraño intraocular metálico, ¿qué examen voy a mandar a realizar? Puedo mandarle a hacer una radiografía, claro. En la radiografía va a salir el metal. Una tomografía, por supuesto, voy a saber exactamente en dónde está este cuerpo extraño. ¿Le mandaré una resonancia, doctores? Pregunto, ¿mando resonancia? No, doc. No, porque voy a tener desplazamiento y lesión por el desplazamiento de este cuerpo metálico. Si es que tengo un cuerpo extraño intraocular de hierro, me puede dar siderosis, que es la toxicidad de toda la retina por el hierro. De cobre me puede dar chalcosis, así se denomina. Puede darme una endoftalmitis. Aquí tenemos un ejemplo de una piedra, un picapedrero, que penetró el cuerpo extraño al globo ocular y miren cómo está a nivel de la cavidad vítrea. Y puede darme, obviamente, una infección con pérdida del globo. En el trauma penetrante, en este caso es una lastimadura, una lesión, una cortadura, una herida a nivel de la córnea y en donde hay herniación del iris. Tengo, en este caso, cuando recibo este tipo de paciente en atención primaria, debo ocluir el ojo. No coloco ni anestesia. Cuando hay solución de continuidad o sospecha de solución de continuidad, no pongo absolutamente nada, ni antibiótico. Porque el antibiótico con el preservante puede ser tóxico para el interior del ojo. Aparte de que el mismo hecho físico de colocar esta gota puede desplazar los patógenos superficiales del interior del ojo. En este ejemplo, lo único que hago es tapar el ojo, una oclusión. Puedo analgesiar. Tengo una herida, deberé colocar toxoide antitetánico. La analgesia parenteral, nada por oral,
evitar maniobras de Valsalva, podría dar antieméticos también parenterales y referirlo inmediatamente para que sea tratado con el especialista. Si tengo sospecha de cuerpo extraño, podría adelantar mientras lo transfiero. Si tengo esa opción, una radiografía, una tomografía axial y coronal de órbitas, axial y coronal. No resonancia si tengo sospecha de cuerpo extraño intraocular metálico. Y siempre referir. Este ejemplo es de la oftalmología de Kansky, es una fotografía del libro. La paciente en un examen ya adulta de rutina encuentra el oftalmólogo esta catarata. Y miren, aquí hay una cicatriz. Le pregunta y ella confiesa que a los 5 años se pinchó con una aguja y nunca mencionó ese evento. En el examen vemos que suerte de ella tuvo una trauma penetrante con una catarata secundaria, pero no fue total, por eso nunca hubo compromiso de la visión y no hubo endoftalmitis. Por eso cuando tenemos un ojo rojo en un niño hay que tener mucho cuidado con el interrogatorio porque por miedo o por falta de comunicación el niño no va a poder mencionar lo que ocurrió. Hay que hacer un buen examen. Este es un ejemplo de herida palpebral en donde incluso se ha ido la vía lagrimal. Esto debe ser reparado por el oftalmólogo, no en emergencia. Este es un caso de un niño con mordedura del rostro, un perro, y luego de la reparación ha quedado en muy buenas condiciones. Evidentemente la vacuna antirrábica es fundamental pensar en estos casos. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se canaliza una vía lagrimal lacerada. Esta banda, sí, es una cánula, es una banda de silicón que se retira alrededor de los 3 a 6 meses posoperados. Cuando tengo un trauma penetrante, en lo posible debo intentar conservar el globo ocular. Aquí tenemos exposición de uvea. Tengo que hacer una síntesis de esta zona y evidentemente reparar el desprendimiento de retina que existe aquí y que es de tipo traumático. Aquí hay una solución de continuidad probablemente. En este otro ejemplo tenemos un trauma penetrante con un cuerpo metálico que deberá ser retirado, reparado con una vitrectomía. Probablemente necesitemos, evidentemente como hay cuerpo extraño, no probablemente, sino definitivamente vamos a necesitar antibióticos intravítreos, porque si no vamos a tener endoftalmitis. En este caso, se ha hecho una vitrectomía y un cerclaje. ¿Recuerdan la banda que se colocaba alrededor de la retina, debajo de los músculos extraoculares? Esta banda de silicón va a empujar el globo ocular hacia el centro para tratar de ser profiláctico en una contracción de este tejido para evitar un desprendimiento de retina, posterior. Este es un ejemplo de vitrio turbio por endoftalmitis. Así que la profilaxis antibiótica intravítrea es fundamental cuando hay trauma penetrante. Sospecha de contaminación, especialmente cuando es de tipo orgánico. Hay que tener mucho cuidado. Cuando tenemos necesidad de antibióticos intravítreos, nunca se emplean aminoglucósidos porque los aminoglucósidos son tóxicos para la retina. Intravítreos vancomicina o cefalosporinas, pero nunca aminoglucósidos. Y si tenemos una catarata, la catarata puede ocasionarse por la laceración de la cápsula o por el mismo trauma contuso, aunque no haya existido solución de continuidad. Sin embargo, en este tipo de trauma penetrante estamos hablando de que hay evidentemente una solución de continuidad que lacera la cápsula del cristalino y altera su estructura
provocando una catarata. Va a necesitar retirarse el cristalino. Sin embargo, si hay un trauma con solución de continuidad que sospecha infección, posibilidad de endoftalmitis, es preferible no colocar el lente intraocular que reemplaza al cristalino operado, porque no olvide que el lente intraocular es una prótesis. Si es una prótesis y va a reemplazar el cristalino, ¿qué puede ocurrir? Que se va a infectar, igual que una prótesis de cadera. Tiene que ser una cirugía limpia. Exactamente lo mismo porque es una prótesis. Y puede haber contaminación y una endoftalmitis. Hay que preferir realizar un implante secundario de lente intraocular. Lo que se hace es reparar la lesión de continuidad y se extrae el cuerpo extraño. Este es un ejemplo de un trauma con un anzuelo de pescar. Mientras sea factible salvar el ojo, hay que hacerlo. Sin embargo, si es un ojo terriblemente dañado, con toda la uvea ya hacia afuera, prácticamente eviscerado, es preferible completar la evisceración cuando ya no hay esperanza de conservar el ojo. Porque no olvide, el ojo es una bóveda y si hay una solución de continuidad, se han roto las barreras hematoretiniana interna y externa y puede realizarse una autoinmunidad que se conoce como oftalmía simpática en el ojo sano, en donde las células propias del ojo se vuelven contra la misma uvea y pueden causar ceguera en el ojo sano. Hay que tener cuidado con estas heridas penetrantes. Muy bien. Hemos terminado el tema de trauma. Cuénteme, Juan, ¿qué personas faltan de exponer? Doc, ya expusimos todas las personas, todos los temas. Ya se acabaron las exposiciones entonces. Muy Sí, Doc. bien. Entonces vamos a continuar. Voy a continuar yo con las exposiciones y vamos a hablar inmediatamente del tema de retinopatía diabética. Porque estamos, Doc, dígame, sí, nos conectamos a otro link porque en unos 5 minutos me parece que ya se acaba. déjeme ver. Ya, aprovechemos los 5 minutos, ¿ya? Y nos Ya, conectamos luego, ¿sí? Vamos ya. para tratar de aprovechar. Entonces, vamos a hablar de desprendimiento de retina. Vamos a continuar con el tema de desprendimiento de retina. En este caso es desprendimiento de retina traccional. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, Doc, sí se ve la pantalla. Bien. La diabetes es una enfermedad sistémica en donde el metabolismo está alterado y evidentemente hay microangiopatía y daño tisular. En esta imagen podemos ver microhemorragias en todo el polo posterior, incluso hay nuevos vasos, miren, porque la retina isquémica, debido a que no hay una buena irrigación, los vasos se han alterado, se han roto y están provocando fuga y la retina no se nutre y está lanzando señales de auxilio. Frente a esta señal aparecen mediadores inflamatorios y estos nuevos vasos que están proliferando. Una persona desarrolla diabetes cada 9 segundos. Hay 382 millones de diabéticos en el mundo y desafortunadamente el 46% no tiene diagnóstico. Y existen 24 millones en Sudamérica. Vemos cómo va proyectándose en un futuro un incremento abismal de personas con diabetes. Y básicamente en la población china, 114 millones y de 1 de cada 3 diabéticos en el mundo es chino. Esto es por la población mayor en este nivel. Y vemos cómo desafortunadamente a medida que siguen avanzando los años, va a progresar el porcentaje de diabéticos. En el 2020 casi el 10% de los estadounidenses tiene diabetes
y en el 2050 se espera que el 20% la tenga. Vamos a tener lesiones de órgano blanco a nivel de ojo, de riñón, microangiopatía diabética. Si un paciente tiene nefropatía diabética, de ley que va a tener retinopatía diabética. Y viceversa, si un paciente tiene retinopatía diabética, de ley va a tener ya daño a nivel de riñón, porque significa que hay daño a nivel de órgano blanco generalizado. La hiperglicemia va a dar alteraciones en el endotelio, en el metabolismo y en todos estos órganos a nivel sistémico. Tienen factores de riesgo como la edad, mientras más jóvenes, más problema va a presentarse, más riesgo. En cuanto al sexo, especialmente las mujeres, especialmente en el embarazo, por estos cambios de glicemia, el tipo de diabetes es peor el tipo 1 que el tipo 2. El tiempo de evolución, se necesitan 7 a 10 años en el diabético de tipo 1 para que tenga microangiopatía diabética, perdón, menos de 5 años, y en el de tipo 2 de 7 a 10 años. Y vamos a continuar en el siguiente Zoom. Gracias. Perfecto. Ya. Entonces, es un concepto importante. ¿Están admitidos todos? Sí, Doc, todos están admitidos. Perfecto. Ya. Entonces, un concepto importante, déjenme ver, aquí, es el tipo de diabetes. El tipo de diabetes es más agresiva en el diabético de tipo 1, insulino dependiente, aparte de que suelen ser personas jóvenes que tienen más esperanza de vida. En estos pacientes la enfermedad suele ser más agresiva y para que exista daño de órgano blanco, microangiopatía diabética, se necesitan 5 años de la enfermedad. Mientras que en el diabético de tipo 2, no insulino dependiente, es menos agresiva y se necesitan alrededor de 7 a 10 años de un diabético mal controlado para que parezca la enfermedad. Por eso el tiempo de evolución es básico y es fundamental a todo paciente que tiene recién diagnóstico de diabetes hacerle un fondo de ojo para revisar en el mismo si será real que no tenía diabetes, porque evidentemente si ya tenemos microangiopatía en el fondo de ojo, vamos a colegir que el paciente no tiene diagnóstico reciente, o mejor dicho, pues subdiagnosticado y probablemente tenía la enfermedad mucho tiempo atrás. Va tomada de la mano de la enfermedad, la hipertensión, la dislipidemia, porque acuérdense que todo el metabolismo está alterado y es básico un buen control de la hemoglobina glicosilada para darnos un mejor pronóstico en cuanto a la enfermedad. Hay cambios vasculares y reológicos. Básicamente está alterado el intercambio metabólico del oxígeno, los nutrientes, está alterada la barrera hematorretiniana externa, que era el epitelio pigmentario de la retina, ¿recuerdan? Y también la barrera hematorretiniana interna, que es el endotelio vascular. ¿Qué es lo que va a pasar? Van los vasos a alterarse, su membrana basal se va a hacer más gruesa, van los eritrocitos, las plaquetas a tener anormalidades, pueden darnos incluso obstrucciones vasculares, aumenta la viscosidad del plasma, hipercoagulabilidad. La dislipidemia es un factor adicional que tenemos que intentar mejorar porque uno de los problemas que ocurren, evidentemente, ateroscleróticos y demás, son depósitos lipídicos a nivel de la retina, estoy hablando de la mácula, y este tipo de edema por estos depósitos es muy difícil de tratar. Ya había mencionado el tiempo de evolución para la severidad del tipo de diabetes y la presencia de la microangiopatía. Hay pérdida de pericitos, cambios en la membrana basal que se hace más gruesa, microaneurismas, toda la pared se altera y todo esto va a provocar finalmente isquemia.
Los pericitos son células de sostén del vaso, y si se pierden va a ser más frágil, en otras palabras, la pared. En este ejemplo tenemos fuga, miren, aquí hay sangre, aquí hay edema, estos son depósitos por edema en esta zona, microaneurismas, está alterada la barrera hematorretiniana interna, y va a darnos esta imagen que debemos realizar un diagnóstico diferencial con otro tipo de problemas, por ejemplo, hipertensión, oclusiones vasculares, que veremos en otros capítulos. Los microaneurismas, fíjense en esta foto aneritra, son estas deformidades de los vasos que también en la fotografía con la angioretinofluoresceinografía van a aparecer estas como sacos de los vasos en forma hiperfluorescente. Estos son anormalidades vasculares que pueden aparecer en otro tipo de problemas también vasculares. Y se asocian a áreas de isquemia o de cierre capilar. La membrana basal, como les había mencionado, va a engrosarse y va a disminuir el intercambio de nutrientes. Está rota la barrera hematorretiniana interna. El rol de las células de Müller es básico porque está, recuerdan la brillante clase de su compañero, que nos ayudan estas células a mantener la función de la retina. Van a reciclar los neurotransmisores y previenen toda la toxicidad, regulan el suplemento de nutrientes y van a mantener estas barreras. La hiperglicemia activa en las células de Müller, y todo esto se va a trastocar. También encontramos manchas algodonosas. Estas manchas algodonosas pueden hacernos pensar en dos situaciones. Una, zonas de isquemia, de infarto, de fibras nerviosas, o zonas de edema. Tenemos exudados cotonosos o algodonosos en este nivel, que son zonas más bien de fuga. Y también estos podrían estarse asociando a depósitos lipídicos. Aquí tenemos una imagen de una angiografía en donde está totalmente alterado el vaso y hay fuga, que se traduce a nivel de fondo de ojo con esta imagen típica de edema, que hay hemorragia y todo esto va a ser edema. Si hacemos una tomografía óptica coherente y hacemos un corte en esta zona, vamos a encontrar líquido a nivel del espacio que queda entre el epitelio pigmentario de la retina y el epitelio neurosensorial. Los vasos están totalmente deformes y dan esta imagen como de un rosario. Por eso se denomina arrosariamiento venoso, son totalmente tortuosos. Y este es un ojo en donde hay palidez, está isquémico, porque no hay una suficiente irrigación. Recuerden que los vasos están alterados y por esa razón está con hemorragias, con zonas de isquemia. Los exudados nos indican también zonas de infarto, de fibras nerviosas, y si hacemos una angiografía no va a haber una buena circulación y evidentemente todo esto puede conllevar a edema en la parte central de la retina, edema macular, y esa es la causa principal de alteración severa de visión en el diabético, el edema a nivel de la mácula. En definitiva, doctores, la retinopatía diabética se clasifica en sin retinopatía diabética y con retinopatía diabética. Si tenemos retinopatía diabética es de dos tipos. No proliferativa, no está proliferando, y proliferativa, están proliferando nuevos vasos. En cualquiera de estas situaciones puede existir edema de la mácula. La retinopatía diabética no proliferativa puede ser leve, moderada o severa. Y la proliferativa puede ser con características de alto riesgo y sin características de alto riesgo. ¿Cómo se hace esta clasificación? De acuerdo a la presencia de todas las lesiones que ya había mencionado. Las microhemorragias, los microaneurismas,
los arrastramientos venosos, entre otras. Si tenemos mínima, quiere decir que pueden haber microneurismas escasos. En la leve y la moderada ya van a ver en cuadrantes, en 3, 4 cuadrantes, la presencia de estas microhemorragias, microneurismas, las manchas blanco-algodonosas. Evidentemente, en esta imagen previa, esta será una retinopatía diabética. Aparentemente aquí ya hay nuevos vasos, es proliferativa y está proliferando, ¿sí? Y tiene además edema macular, porque en la mácula, que es la zona de la retina que queda entre la arcada temporal superior e inferior, vemos la presencia de líquido y hemorragias. Entonces hay edema macular. Y en la severa encontramos en todos los cuadrantes presencia de todos estos cambios que había mencionado. La retinopatía proliferativa, como su nombre lo indica, está proliferando nuevos vasos. En otras palabras, la retina está isquémica y está lanzando un mensajero. Grita que no puede respirar. Auxilio, dice, me ahogo. ¿Cuál es el mensajero? Factores de necrosis tumoral, factores inflamatorios, el factor de crecimiento del endotelio vascular es el fundamental. Y frente a ese factor, ese SOS que está lanzando la retina, vienen inmediatamente unos nuevos vasos a tratar de salvarle a la retina, pero estos nuevos vasos son de pésima calidad y lo único que van a procurar es romperse, sangrar, extravasarse o proliferar y van a treparse en el gel vítreo. El gel vítreo actúa como un andamio en donde van a ir trepándose como una... Yo siempre hago la analogía con el paciente, le digo, los vasos pueden proliferar como una mala hierba. Crecen y van a darnos, recuerdan que estábamos hablando que un tipo de desprendimiento de retina era el traccional, va a darnos aquí membranas de proliferación fibrovascular, porque son fibrosas y vienen de vasos, por eso tienen fibroblastos, que van a contraerse y van a darnos un desprendimiento de retina. Se trepan en el gel vítreo, se contraen y le desprenden a la retina y el paciente pierde la visión. Hay en la proliferativa características de alto riesgo. ¿Cuáles son las características de alto riesgo? Cuando ya hay hemorragia vítrea y cuando hay vasos a nivel de el diámetro del disco óptico, ¿sí? Miren cómo está prácticamente cubriendo todo el disco óptico. Y hay proliferativa, aquí tenemos una proliferativa de bajo riesgo, en donde es cierto que hay neovascularización de la retina, pero es mínima, menos de 1/3 del área de la papila. Mientras más existan estas características, más riesgo para pérdida de visión existe. El edema macular diabético, como les había mencionado, es la causa más importante de pérdida de la visión en un paciente que tiene retinopatía diabética no proliferativa. ¿Por qué? Porque no olviden que los fotorreceptores, en este caso en la mácula, que eran los conos, son células especializadas nerviosas y si es que hay edema van a perderse, van a eliminarse, van a morir estas células nerviosas. Y aquí viene el concepto básico de que el tejido nervioso, si se pierde, no se regenera. Entonces, el edema macular diabético debe ser tratado agresivamente para evitar pérdida de las fibras nerviosas de los fotorreceptores. No olvidemos la tomografía óptica coherente, en donde vemos cómo se ha perdido totalmente la arquitectura. Recuerdan que la tomografía es como un corte histológico. Aquí no se ven las capas, está lleno de líquido, de depósitos quísticos, depósitos lipídicos. Está perdida la depresión foveal. Y
normalmente estamos hablando de unas 200 micras, tiene 700 micras de grosor, quiere decir que hay un edema terrible y los fotorreceptores de aquí se van a perder inexorablemente. Este paciente probablemente tenga visión de cuentadedos o de bultos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento depende del tipo de retinopatía que existe. En este caso, que estamos hablando de edema macular, hay que hacer una fotocoagulación para, en otras palabras, sellar las zonas de fuga, que puede ser localizada como en esta zona. ¿Qué es la fotocoagulación láser? Es una energía térmica que penetra a través de un lente, de un aparato láser que afortunadamente tenemos en el hospital, en que va a penetrar al interior del globo esta energía térmica y va a ablacionar. En otras palabras, va a quemar. Miren, aquí hay cicatrices de quemaduras. Estos puntos son quemaduras de láser. ¿Y para qué se realiza eso? Para ablacionar, callar las zonas isquémicas de la retina para que dejen de producir todos estos factores inflamatorios que están ocasionando la proliferación vascular. En este ejemplo, yo tengo que dar láser a toda la retina. Eso debe estar llenito de cicatrices para ablacionarle a esa retina y evitar que siga proliferando. Y voy, evidentemente, a conservar la parte central de la visión, porque aquí no debo dar láser, porque si doy láser voy a tener una cicatriz y pérdida de la visión central, que es lo que estoy tratando de conservar. Quiere decir que si no doy láser a tiempo, el paciente desafortunadamente, doctores, todavía llega demasiado tarde cuando ya no tenemos absolutamente nada que hacer. Entonces, no olviden que ustedes son futuros médicos, son voceros de salud y deben a los pacientes diabéticos orientarles para que se hagan un fondo de ojo al menos una vez al año para descubrir a tiempo estos problemas y poder darles esperanza. Porque los costos de la ceguera son terribles y todavía los vemos. En el tratamiento del edema macular usamos antiangiogénicos. El factor de crecimiento del endotelio vascular va a ocupar un receptor. ¿Qué hace el antiangiogénico? Se inyecta en el globo ocular y va a tapar ese receptor por alrededor de un mes. Mientras ocurre eso, las barreras rotas se van a tranquilizar, el edema va a disminuir y yo puedo dar fotocoagulación sin tanta energía porque va a estar más disminuido el edema y voy a poder combatir de mejor manera este problema. El antiangiogénico es una arma maravillosa. Además del antiangiogénico, puedo colocar, inyectar intravítrea también, en el globo ocular, corticoides, como la triamcinolona, que por su efecto antiinflamatorio me va a disminuir el edema. No olvidemos que los corticoides me pueden dar hipertensión ocular, intravítreos estoy hablando, y catarata. Y obviamente cualquier inyección me puede dar una infección, una endoftalmitis. Vemos cómo antes del antiangiogénico había edema, luego del antiangiogénico ha disminuido y ya no presenta edema. Pero doctores, obviamente estos pacientes no se tratan solo con antiangiogénico, porque el antiangiogénico tiene un costo y un disconfort porque tiene que ir a quirófano y realizarse todos los procedimientos de sepsia y antisepsia para disminuir la posibilidad de infección. Sin embargo, si solamente le coloco antiangiogénico, no voy a vencer la enfermedad, a darle un manejo óptimo. Debo dar fotocoagulación para ablacionar a la retina porque recuerden que el antiangiogénico tiene un tiempo de vida. Luego se va a liberar, se pierde y otra vez empieza a ocuparse el receptor con el factor de crecimiento del endotelio vascular. Quiere decir que voy a necesitar nuevamente inyectar. El antiangiogénico es una maravilla, pero no le reemplaza al láser. Y el hecho de
tener proliferación de membranas que son fibrosas y vasculares en la retina, si ya tengo membranas y coloco antiangiogénico, estas membranas se van a acartonar y van a desprenderle más prontamente a la retina. El antiangiogénico, si es que hay proliferación fibrovascular, hay membranas y posibilidad de desprendimiento de retina, debe inyectarse únicamente si yo estoy segura que voy a operar dentro de los 4 primeros días después de inyectado el antiangiogénico. Si no lo hago y existen membranas, estoy dañando ese ojo. Quiere decir que no todos los diabéticos son proclives a colocarse inyecciones intravítreas. En este ejemplo vemos que toda esta retina, miren, está oscura, está isquémica, no hay vascularización, y esta retina inferior está con fotocoagulación. Significa que toda esta retina isquémica falta ablacionarse, falta fotocoagulación para evitar que siga mandando mensajero. Hay un tipo de edema macular en donde, recuerdan que el gel vitrio estaba adherido a la base del vitrio, a toda la periferia, a los vasos, al nervio y a la fobia. Aquí está adherido todavía y mecánicamente le está traccionando y está provocando edema. Aquí esto se denomina tracción vitrio macular y debe realizarse una liberación mecánica con la vitrectomía que ya había mencionado anteriormente. En esta imagen vemos una pinza especial que está levantando, miren, está pelando esta membrana para liberar la parte central de la mácula. Mientras más tiempo esté el edema macular presente, más células nerviosas se dañarán irreversiblemente y obviamente la visión se comprometerá inexorablemente y el pronóstico será peor. En la retinopatía diabética, en donde hay proliferación, vemos cómo estas membranas van a treparse en el gel vitrio de esta manera y van a traccionarle a la retina y desprenderla. Aquí vemos cómo han proliferado en forma horizontal. ¿Qué es lo que debe hacerse? Evitar que se comprometa de esta manera. Los vasos no solamente proliferan en el polo posterior, pueden avanzar hacia el ángulo de filtración irido corneal, por eso al diabético hay que hacer el examen en la lámpara de hendidura. En primera instancia, ver si en el iris no hay vasos, porque no deben existir vasos. Si hay rubiosis de iris o vasos en el iris, estamos pensando que probablemente está tapado el trabéculo y va a haber hipertensión ocular de muy mal pronóstico. Esto es lo que debemos evitar que ocurra. Miren cómo ha proliferado terriblemente esta membrana en todo el polo posterior y este paciente prácticamente ya no tiene pronóstico. Estos casos, doctores, estos casos todavía existen, todavía llegan y es lo que es nuestro compromiso evitar que ocurra. Estas son imágenes de cómo se realiza lo que ya les había indicado, la vitrectomía con los trócares para abocar al interior del ojo. Realizar la vitrectomía son imágenes en donde con el vitrector se están levantando las membranas de proliferación para tratar de limpiar todo el polo posterior de estas membranas. Y finalmente puede colocarse un tamponade y la fotocoagulación en todo el polo posterior. Básicamente la prevención es lo mejor que podemos hacer. Y voy a terminar esta charla con retinopatía del prematuro. ¿Por qué? Porque es un tema similar. Guarda relación con todo lo que hemos visto anteriormente. Con esto vamos a acabar esta clase. Déjenme ver, déjenme tratar de compartir. ¿Se está viendo la diapositiva de retinopatía del prematuro? Sí, doc. Muy bien. La retinopatía del prematuro implica alteraciones en la vascularización de la retina. Se empezó a identificar después de la década de los 40 de forma más real porque aumentó la supervivencia de los prematuros en
esta zona. Hay varios periodos de presentación, de mejora en el tratamiento y en la clasificación. Y básicamente lo que se consiguió es una clasificación mundial en donde se basan en estadios de la enfermedad. Antes de ir a esa parte de la charla, vamos a recordar que la retina primitiva no tiene un plexo vascular superficial y el aporte de oxígeno debe hacerse a través de la coroides, básicamente. Al inicio son 3 capas de la retina, pero a medida que va madurando la misma, aparecen más y más capas y la demanda metabólica va a aumentar. No olvidemos que los vasos están conformados por células endoteliales, las uniones de las células endoteliales que van a darnos la barrera hematorretiniana interna, los pericitos que están provocando estabilidad vascular. Y fíjense en este cuadro, empieza a madurar la retina, sigue creciendo, aumentando sus capas, y desde el centro del nervio emergen las células fusiformes de la arteria hialoidea. Y poco a poco, a medida que aumenta la demanda metabólica, la retina empieza, recuerden, está creciendo, aumenta su demanda metabólica y empieza a lanzar las mismas señales de auxilio. Auxilio, no respiro, dice la retina. ¿Cuál era el mensajero? El factor de crecimiento del endotelio vascular. Este factor de crecimiento del endotelio vascular es fisiológico en el producto, en el bebé que está en formación. Y a medida que sigue mandando los señales de auxilio, la parte vascular de la retina va creciendo, va mandando vasos desde el centro por estas células fusiformes, desde la arteria hialoidea que viene del centro del nervio. Y poco a poco vemos cómo la retina en la parte amarilla va creciendo y los vasos también van poblando la retina. Pero necesita primero una retina que le dé las señales de auxilio. Esto es lo que se conoce como la angiogénesis, en donde primero se va a provocar un receptor que va a ir a las células endoteliales. El receptor se une al factor de crecimiento del endotelio vascular y esto va a darnos una formación de un vaso, que es primero un cordón, que luego se remodela y luego va a darnos una cavidad que es el capilar. Poco a poco, nuevamente fijémonos en este cuadro, que desde el centro del nervio van los vasos emergiendo hasta llegar a la periferia, del centro a la periferia. ¿Cuándo llega a la periferia? ¿Cuándo se acabó la formación vascular de la retina? A las 40 semanas. Quiere decir que antes de las 40 semanas se pueden alocar estos vasos y darnos problemas terribles que se llaman retinopatía del prematuro, y el peligro pasa a las 40 semanas porque en ese punto dejó de madurar la parte vascular de la retina. Si el niño nace a tiempo, sin ningún problema, los vasos lograron llegar a la periferia a las 38, 40 semanas. Pero si nace prematuro, no está totalmente madurada la parte vascular de la retina, y si asociamos a esto otros problemas como infecciones, distrés respiratorio, anemia, vamos a tener ciertos factores que van a darnos alteración de este crecimiento vascular. Y este es ese manómetro ahí para recordar que lo más fácil cuando un niño tiene hipoxia es subir la concentración de oxígeno para que tenga una saturación a full. Esto es terrible porque saturaciones del 100% de oxígeno en la sangre va a dar necrosis de los capilares. ¿Y esto qué va a provocar? Isquemia. Y frente a la isquemia, ¿qué pasaba? Crece el mensajero, que era el factor de crecimiento del endotelio vascular, y nos puede dar desastres. También es importante recordar que hay anemia del prematuro, y si hay anemia del prematuro necesitan transfusiones. ¿Pero qué sangre es la que se transfunde? Sangre adulta. Y la hemoglobina de la sangre adulta con el glóbulo rojo no está perfectamente acoplada y se va a liberar
Y esto va a darnos problemas de concentración de oxígeno en la sangre y alteraciones que van a llevarnos a riesgo de retinopatía del prematuro. Entonces, si hay exceso de oxígeno, se detiene el crecimiento vascular, porque necesitamos la isquemia para que nos llame al crecimiento de los vasos. Está desarrollándose la retina y empieza, es como este gráfico, este burrito está adelantándose porque tenemos en esta es la zanahoria que está haciendo que el burrito se adelante, tratando de comer esta zanahoria. La zanahoria, ¿qué es? Es la isquemia. Y el burrito significa los vasos que van adelantándose, creciendo y madurando. Si la retina continúa su crecimiento, aumenta su demanda metabólica, pero en el momento en que el niño nace, se detiene abruptamente el desarrollo de los vasos. Entra la retina en una hipoxia severa y aumenta terriblemente el factor de crecimiento del endotelio vascular y aquí aparece la enfermedad. ¿Dónde se da esto? Aproximadamente a las 32 semanas, cuando empieza a retirarse si el niño estuvo ventilado, empieza a tratar de sacarse de la ventilación, es lo que se conoce como destete. Hay varias fases fisiológicas de la enfermedad. El estadio 0, en donde la retina simplemente no es vascularizada, y esto es normal porque recuerden que la retina en la periferia se acaba de vascularizar a las 40 semanas. Después empiezan a aparecer una serie de alteraciones que las iremos clasificando. Hasta el estadio 3, en donde aparecen nuevos vasos que proliferan, igual que la retinopatía diabética. Estos vasos son de muy mala calidad y pueden darnos desprendimiento de retina traccional. Igual que la retinopatía diabética, y el mismo concepto se presenta aquí, por eso necesité darles la charla a este momento. Isquemia igual a factor de crecimiento del endotelio vascular, igual a proliferación de nuevos vasos, igual a membranas de proliferación fibrovascular, igual a tracción de la retina y desprendimiento de retina traccional. El gran factor de riesgo es la prematurez. El oxígeno suplementario puede ser un factor de riesgo adicional, pero no existe la enfermedad sin prematuro. Si el niño nació a término, por más oxígeno que tenga, no va a desarrollar la enfermedad porque los vasos ya están desarrollados. Antes de las 40 semanas va a desarrollar la enfermedad. El tope de saturación ideal es el 95%. Si le subimos al 100%, ya sabemos qué pasa con los capilares, se isquemizan. ¿Cuándo debo hacer el examen? ¿Apenas nace el paciente? No, porque mientras apenas nació, la retina periférica va a estar pálida y eso es fisiológico, eso es normal. A las 4 semanas de vida puede aparecer la enfermedad y ahí tengo que hacer el examen de ley para descubrir el tipo de enfermedad. Y estas son zonas en donde se ha provocado la enfermedad. Miren cómo crecen los vasos desde la zona 1, que es la parte central, a la zona 3, que es la parte más periférica. Se clasifican por extensión de la enfermedad y aquí vienen las etapas que les había mencionado al inicio. Es una zona avascular normal, pero si aparece la enfermedad se hace exactamente como si tuviera una línea de tiza que he marcado aquí y se ve blanca esta línea y esa se llama línea de demarcación, es la etapa 1. En la etapa 2 ya es una cresta en donde se engrosa esa línea y empiezan aquí a las células fusiformes a proliferar en forma anómala. En la fase 3 ya aparecen nuevos vasos. Estos nuevos vasos, recuerdan que no son buenos. Estos nuevos vasos que van a procurar atreparse en el gel vítreo y desprenderle a la retina. Y esto es lo que debemos evitar. Y en la zona 4 ya hay un desprendimiento de retina. Y en la zona 5, en la severidad 5, ya se desprendió totalmente la retina. Y aquí el problema ya es prácticamente insalvable. Hay una retinopatía que es de urgencia, en donde aparece la enfermedad ya en la parte central de la visión, que se denomina zona 1, y en donde los vasos están totalmente tortuosos. Eso se llama enfermedad plus y es una urgencia.
Incluso el iris puede no dilatarse adecuadamente porque está alterado y necesitamos inmediatamente actuar. Hay otro tipo como un rash de la enfermedad que aparece en prematuros extremos menores a 29 semanas de vida, peso menos de 900 gramos, en donde prolifera terriblemente la enfermedad y se salta la fase 1, puede saltarse a la fase 3 rápidamente. La retinopatía del prematuro entonces es una enfermedad compleja que puede cambiar dramáticamente y se, como vimos, divide en etapas, siendo la etapa 1 la menor, de menor compromiso, la que puede resolverse en forma espontánea en el 90%. De acuerdo al grado de enfermedad, de gradación de la retinopatía, yo haré el siguiente control a las 72 semanas, a las 72 horas, perdón, o a las 2 o 3 semanas. Y la crioterapia me ayuda a ablacionar la retina avascular, igual que la fotocoagulación. En la fotocoagulación estoy ablacionando, quemando la retina periférica para que deje de mandarme el mensajero. De esta forma voy a tener una cicatriz terrible, no voy a tener visión periférica, pero este paciente ve, porque la parte central está viva. Desafortunadamente, si hay desprendimiento de retina, tengo que hacer una cirugía de retina, una vitrectomía, en donde el pronóstico no es bueno. Y los antiangiogénicos son de mucha ayuda, porque igual que en los otros ejemplos que les mencioné, van a bloquear el receptor, van a evitar que proliferen los vasos. Si tengo un paciente que está en terapia intensiva y no le puedo dar fotocoagulación porque tengo que trasladar al paciente para hacer este procedimiento, podré inyectar un antiangiogénico para detenerle a la proliferación vascular. Sin embargo, de ninguna forma el antiangiogénico va a reemplazar a la fotocoagulación, porque el antiangiogénico tiene un tiempo de vida. Y luego voy a necesitar definitivamente fotocoagulación para ablacionar la retina isquémica y poder tener un control de la enfermedad. Si es que solamente inyecto antiangiogénico y no doy tratamiento de fotocoagulación a la retina isquémica, no ablaciono esta retina, podré tener en un futuro proliferación vascular. El bevacizumab, el ranibizumab son antiangiogénicos, igual que la Aflibercept, que se pueden utilizar en estos pacientes. Este es un ejemplo de un paciente de 8 años que tuvo retinopatía del prematuro y a los 8 años le realizan un examen y ven que tiene la retina isquémica. Este paciente no necesitó ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, con esta retina isquémica, lo conveniente, pese que ya tiene 8 años de edad, será ablacionar esa retina isquémica para evitar futuros problemas, pese a la edad que tiene en ese momento. Entonces, doctores, la lucha contra la ceguera es fundamental en estos pacientes que presentan retinopatía del prematuro. Por esa razón, todo paciente que es prematuro debe hacerse un chequeo de fondo de ojo máximo a las 4 semanas de vida. Si nació a las 30, el examen será a las 34 semanas y así hasta completar las 40 semanas de vida. Porque si vemos un estadio en donde está intentando proliferar nuevos vasos en una forma alterada en esta enfermedad, el tratamiento de fotocoagulación debe realizarse para evitar que el paciente tenga ceguera. Si no puedo realizar la fotocoagulación por algún motivo, deberé inyectar un antiangiogénico mientras logro la estabilización del paciente para poder realizar el tratamiento correcto. Con esto hemos terminado esta clase y en la próxima hablaremos de problemas vasculares de la retina. Muchas gracias por su atención. Que tengan buenas noches.